La idea de la sesión de hoy es retomar, después del ejercicio de ayer, y también a la luz, obviamente, de las dos sesiones previas, ¿no?, donde estuvimos pensando, intentando definir, no desbordar más bien como una noción heredada o tradicional del arte pensado o ligado como a la producción de objetos y a las formas institucionales asociadas con ese formato, ¿no? Es decir, los museos, las colecciones, la idea, digamos, de becar para la producción de objetos desde el taller. Lo que estuvimos intentando indagar más bien era en unas formas que dieran prioridad a los modos de hacer del arte, es decir, el arte como un modo de hacer social y que efectivamente está vinculado con la producción de ciertos no solo objetos, sino también situaciones, o sea, también hay una dimensión como inmaterial, ¿no?, en la producción cultural, y darle prioridad entonces a la manera en la que se articula socialmente esa práctica. Entonces, en esa reflexión poníamos sobre la mesa la noción de lo común. Es decir, cómo podíamos imaginar, o no solo podíamos imaginar, cómo históricamente se habían puesto en marcha estrategias que se ubicaban de una manera intersticial, ¿no?, en un hueco entre lo público y lo privado, y que eso se había hecho especialmente relevante pues desde la década de los 90 para acá, ¿no?, por distintos motivos, pero entre ellos, digamos, que también por la ineficacia o por la decepción o en última instancia por la incompetencia con que las instituciones públicas habían sido administradas o gestionadas, que habían sido de una manera vertical, una administración que caía supuestamente en expertos, ¿sí?, y que excluían la toma de decisiones y el ejercicio colectivo, lo que podríamos llamar inteligencias colectivas en la administración o la gestión o la organización de espacios públicos, ¿no? Entonces, a través de la idea de lo común y del arte como una práctica social, lo que se ponía sobre la mesa era imaginar, y ese era el tercer elemento que poníamos ayer en estas sesiones pasadas sobre la mesa, zonas de contacto u objetos fronteras, lugares donde pudiéramos articular proyectos, iniciativas, donde pudiéramos articular precisamente un espacio de gestión horizontal, es decir, no vertical, sino horizontal, que nos permitiera experimentar con formas de producción artísticas, culturales en general, es decir, no necesariamente vinculadas a las bellas artes, sino a otras formas, digamos, populares, ¿no?, o incluso mestizas o híbridas, vamos a decir así, ¿no?, de producción cultural, que nos permitan entonces imaginar modos de organizarnos, ¿no? Entonces, el ejercicio que hacíamos ayer, poníamos sobre la mesa, ponían ustedes en realidad, ¿no?, sobre la mesa todo un abanico habíamos hablado de actantes, ¿no?, siguiendo a Bruno Latour en su idea del ensamblaje, donde no distingue entre objetos, sujetos, tecnologías, instituciones, reglamentos, todos esos son actantes, todos esos están como entramados, por así decir, en la configuración de lo que podríamos llamar un campo artístico o un campo cultural, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio, a mi juicio, pues muy revelador, ¿no?, sobre qué actantes aparecían en la configuración del campo cultural en Chela en la actualidad. Bueno, con eso sobre la mesa, lo que me gustaría que intentáramos pensar hoy es cómo imaginar la constitución de objetos frontera y estrategias de activación de esos objetos frontera, ¿no? Es decir, dentro de este mapa, que bueno, ¿sí alcanzan a leer? Sí, más o menos, ¿no? Lo que luego se los paso, es que no tengo el correo, pero de que sí tengo el correo se los paso porque, sí. Las estrategias de activación te refieres al proceso mediático de consumo. No, o sea, las estrategias de activación, dices, de esas zonas de contacto y de los objetos, dices. Sí, no, de consumo, de producción y circulación, sí. Bueno, si lo quieres llamar consumo, es uno de los elementos de articulación, pero yo había estado intentando llamarles la atención sobre el hecho de que pensar en términos de consumo, de mercado, o desarticulaba, o de alguna manera invisibilizaba más bien como otras posibilidades, claro, ¿no?, de esas zonas de contacto, sí. Pero vamos, yo creo que va a ser más evidente cuando intentemos cómo pensar, ¿no?, en un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, un objeto frontero, un mural en la vía pública, el consumo puede ser quien toma el mensaje que está dentro del mural. Sí, la clave por supuesto, a ver, la clave del objeto frontera es cuanta más capacidad tiene para enrolar, para implicar a actantes, más efectivo.
Más efectivo y más posibilidad tiene de estabilizarse. Si el objeto frontera, imagínate tú, o sea, esto es un objeto frontera, o sea, funciona como objeto frontera. Hay alguien que lo produjo, una galería que lo exhibe y alguien que lo compra. Pero es sumamente pobre en términos de enrolamiento, que enrola a tres tipos de... ¿no? Me refiero a estas partes donde ahora el mural copias, por ejemplo, el código de barras, el código de barras te arroja toda la historia del lugar. Eso está interesante. Sí. Entiendo lo que dices, sí. Ahí lo que sería muy interesante es replantear la figura del consumidor o el visitante o el público a la de usuario, a la de alguien que apropia y recircula. Efectivamente, eso está interesante. Sí. Ajá. Y ya después vengan estos actores dentro de todo el público presente y empiece a correr toda la información. Hay un aspecto fundamental que caracteriza al objeto frontera, es que todos los que están enrolados obtienen algo de su relación con el objeto frontera. Por ejemplo, un cuestionario respecto a, yo qué sé, la percepción de la inseguridad en Chela. Ese cuestionario es un objeto frontera porque, por ejemplo, beneficia a la Secretaría de Seguridad, ¿no? A la empresa que lo aplica porque genera beneficios, a los chicos que lo aplican porque generan experiencia, pero, sin embargo, el sujeto que es interrogado, o sea, quien está en la calle y ¿qué obtiene de ahí? En principio nada. Entonces, cuanto más capacidad tenga el objeto frontera de enrolar, de implicar y de generar estrategias de apropiación, más efectivo. Porque si no hay quienes se van a sentir utilizados por la forma de mediación, ¿no? Entonces eso es clave. Entonces sería muy interesante pensar, a mí me genera mucho problema hablar de público, todo este discurso que hay en la gestión cultural de generar público parece que es generar adictos a un espacio, ¿sabes? Y no usuarios. Es decir, para mí, bueno, no para mí, pero desde la perspectiva en la que es conceptualizada esta noción de la zona de contacto del objeto frontera, cuanto más autónoma sea su subsistencia, mejor. Cuanto menos dependa de quien activa el objeto, de quienes activan el objeto frontera, y más capacidad tiene de réplica, de mutación, y mucho más efectivo. Mucho más efectivo. ¿Sí? ¿Qué pensaron de ayer a hoy en el ejercicio que hacíamos cuando estábamos como enumerando, ¿no? Todas estas formas de instituciones, de eventos, de actores? ¿Qué pensaron de ayer a hoy? ¿O no pensaron nada? Se fueron a ver Netflix. Pues yo pensaba en la pluralidad que existe, digamos, de actantes, ¿verdad? Porque cuando uno se pone a reflexionar, generalmente partís de vos, ¿verdad? Incluso, digamos, yo el ejercicio, la primera ficha que hacía era el ego, ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo había conseguido el ejercicio a partir de eso, ¿verdad? De mi experiencia. Claro. Entonces, digamos, ahí te das cuenta que al final de cuentas existe un montón de posibilidades que realmente estaban desarticuladas y que hasta el día de ayer empezamos como a darle un cierto sentido, una cierta forma a poder comprender y entender que, digamos, el territorio ya mapeado te puede dar herramientas, va a dar, no sé, posibilitar también un campo de acción que no sea tan reducido, sino que tenés, digamos, como un poco más de espacio. Sí, eso es interesante. Un ejercicio de este tipo lo que refleja es la heterogeneidad. Eso es lo que tú llamas pluralidad. O sea, hasta que no lo haces no te das cuenta, bueno, no percibes, digamos, en un plano articulado, el conjunto tan heterogéneo de, insisto, a mí me gusta, ya sé que suena como así como muy raro, que es eso de actantes, ¿no? Pero el conjunto de actantes, o sea, tan heterogéneos y tan singulares, ¿no? Que participan como en la articulación de un entramado, en este caso un campo cultural en el que tú, eso me gustó también, en el que tú estás implicado, ¿sabes? Como que es importante que lo pensemos desde una perspectiva, es decir, que nosotros estamos en relación con ese entramado, ¿no? Sí. ¿Qué más cosas pensaron? Lo que veo es de que existe se percibe mucho potencial y mucha demanda en términos de arte y cultura para
en la ciudad de Quetzaltenango, Ajá. pero veo mucha debilidad de parte de las instituciones, más del Estado, del gobierno central. O sea, el gobierno central está casi ausente o demasiado limitado y hay un poco de respaldo de parte del gobierno local, es decir, de la municipalidad. Ahí hay un cierto apoyo, pero es a nivel estatal donde se refleja mucho lo limitado y lo escaso. Sí. O sea, de la participación estatal o pública, ¿no? Alberto, te voy a preguntar una cosa. Por favor. ¿Están todos en el listado de hoy? ¿Están todos ahí? ¿Todos se notaron? Muy bien. Estamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Más cosas. Más cosas en que reflexionaran, pensaran, discutieran así sobre el café, con el café en la mano, dándole la lata así a sus compañeros, amigos, novios, novias. Respecto a lo que han estado oyendo, discutiendo, debatiendo, Tal vez planteando. La situación es de que existen varios grupos en la ciudad y que hasta que no hacemos todo este listado, muchos de nosotros no los tenemos presentes en la mente constantemente, ¿verdad? O las actividades no son como, sí se crean, pero para cierto grupo. Y no tenemos ese enlace que realmente se necesita como cultura, hablando en general de la ciudad. No existe un enlace como tal, o no nos hemos preocupado, tal vez las personas que estamos creando, como interesarnos, solo nos metemos en un campo de acción y no interrelacionamos las acciones. O sea, hablarías como de aislamiento quizás, como de algo así, o aislamiento como por práctica, especialidad o algo así. Okay. Más cosas. Más cosas en las que hayan estado pensando o se les ocurran ahora. O viendo el mapa, bueno, el caos ese que intenté organizar ahí, les hace pensar, así como que hay algo que salta así a la vista. Añadí esto que se nos ocurrió así luego a posteriori, que sugería Edna, que es publicaciones, que sería interesante, o sea, porque las publicaciones también pueden ser como formas de mediación, ¿sí? Muy interesantes. De hecho, que pueden articular, ¿no? O sea, puede articular a la academia con el activismo, con el teatro, con la música, ¿no? Puede funcionar pues como objeto frontera, ¿no? Creo que aquí no hay como una verdadera crítica, ni académica, ni como nacida desde la escena independiente, pues. Ajá. Que están como en ese proceso de amalgamar, ¿sí? O sea, suplementos culturales, fanzine, guías de actividades. No hay, para los gringos no hay, seguro que hay. Lo que hay es mucha producción, obviamente vuelvo a caer a la cuestión de los juegos florales, que es institucional, ¿no? Pero ellos producen, o sea, todos los años siempre se vuelve a imprimir a los ganadores y todo lo demás. Entonces sí hay, digamos, como en esa cuestión de producción, los juegos florales todos los años siempre produce esa información. ¿Y qué son, catálogos o qué son? No, es por ejemplo el ganador del certamen de poesía, ganador del certamen de teatro. Ayer, hablábamos acerca de, digamos, las editoriales. Sí, también. Fanzine, Cuatro Máscaras, o sea, realmente tal vez no hay como mucha diversidad, porque todas las cuestiones que abordan son temas meramente literarios, ¿verdad? Poesía, alguna que otra narrativa, si es que hay, en el caso de los juegos florales, por ejemplo. Y sin embargo, perdón, se proponían tanto Argot Editores como Sion Editorial como Metáfora Editores, ¿no? ¿Qué publican? Poesía. Pero son libros. Sí, son libros. No hay como revista que estén O sea, son como, el libro es como muy unidireccional, ¿no? O sea, se publica y circula así y ya. O sea, el integrante Los fans también llevan esa de poesía o de literatura revista. escribe, él gestiona todo y hace por medio de estas editoriales locales Y circula la ya. producción. Pero no es de
Ok. Es autogestión por el autor. Ok. Ya lo publican desde adentro, digamos. Ahí en publicaciones de promoción de actividades está la revista Xelajú, la de Entre Mundos también, la review, la Xelamap. Lo que hace falta tal vez es consolidar una agenda en conjunto para facilitárselas a ellos, porque ellos no cobran por publicar las actividades, de hecho a ellos les interesa, pero es Xelajú con WHO, como Ya empezamos. 5 Ws de ¿Y dónde va la W? ahí después de Shell, Ah, W, H, O. Y esa está, se encuentra gratis, no sin la ¿sin U? Ah, Xelajú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Shell, las actividades que entonces ellos, incluso ahí dentro viene un mapa desplegable de la ciudad con las indicaciones de los puntos de interés que está esa Xelajú. Entonces es como que tal vez buscar alguna manera de hacer contacto con ellos para facilitarles las actividades, porque ellos las publican ahí cada mes. Muy bien. Esa es la Xelajú. Luego la de Entre Mundos aborda más temas relacionados al trabajo que hacen las ONGs en Xela, pero es interesante porque va dirigida también a los voluntarios que vienen a estudiar a las escuelas de español, y entonces ellos se interesan por conocer la temática que se está trabajando en cada una de las escuelas, y es un enlace también con ellos para que sepan cómo está funcionando aquí el tejido social. Muy bien. Y luego está la review se edita principalmente en la antigua, pero tiene ¿Review? ya- ¿Así? Review, no, al final es así, al final tiene, no, como lo habías escrito, incluyó un segmento de Xela, hay segmento de Xela, de Sololá, me parece, ya en esa review, review, no es review. Sí, aunque ya desapareció la versión inglés, creo que ya solo está digital. Sí, pero sí existe pues ¿Ah, sí? la información sin la W. Ah, ¿así? Ajá. Ok. Esas son las que yo he visto. Y luego está Xelamap, también se llama ahora. Xelamap, que también la encuentras gratis en los cafés, en todos los sitios. Y es un mapa de mano, también que es desplegable y puedes ver ahí todas las actividades que hay. Y luego, pues la que conocemos todos, la de Xela Infocus, que es un medio especializado que promueve las actividades culturales y es el que maneja la agenda prácticamente de las actividades semanales y el que llega a cubrir todos los eventos de todos lados, ¿verdad? El pobre Pablo ahí buena onda porque nos hace el favor. Y, o sea, yo pienso que sí hay referencias, publicaciones que promuevan y den a conocer la oferta. Lo que probablemente no haya es una estrategia de todos los colectivos, en primer lugar para hacer algo como lo que decías tú, ¿verdad? De evitar de que haya tantas actividades a la misma hora o tal vez sí que la gente escoja, yo qué sé. Ajá. Una crítica auténtica desde la academia, así sin pelos, sin complacencias, ¿no? Hacia los eventos, hacia el público. Sí, ese es como que... Esto es el siguiente información, paso, ¿verdad? ya. Esto Ok. es información, para que sepamos qué es lo que sucede. Claro. Y luego pues ya se pueden ahí diseñar estrategias, porque lo que hace falta tal vez es acercar la información a los posibles consumidores de esta oferta. Por ejemplo, yo pienso cada vez que de repente hay una actividad buena en el teatro y da pena y vergüenza que solo haya 20 personas y que venga a un festival internacional. Es decir, que claro, hay algunos que ya están posicionados y tienen su propio público. Pero, por ejemplo, en el caso de las universidades, no puede ser que si en las carreras, no sé cuántos estudiantes hay ahorita, más o menos más de 10,000, no creo que no podamos interesar por lo menos a unos 50 de esos 10,000 para que asistan a las actividades. Entonces, yo pienso que también ahí hace falta como que diseñarse una estrategia también para interesar a ese público potencial en las actividades artísticas y culturales. Sí. Y eso ya lo tendríamos que trabajar en conjunto. Sí. Sí, hay quizás cuando hablamos de información, como que se presupone que hay un público, o sea, para mí la noción de público tiene una connotación pasiva, es un receptor, pues, o es alguien que quieres captar y mover. Si lo conviertes en usuario, o sea, en alguien que puede apropiarse y reutilizar la relación con esa mediación,
con ese de bien y objeto frontera. O sea, vamos a decir que se hace corresponsable de esa mediación y ahí se genera una relación distinta. Oigan, ¿y no hay blogs, páginas web o iniciativas electrónicas? Shell Focus. Shell Focus es el que trabaja en esa línea, ¿no? Yo trabajo en La Preso. de los auxilios, pero creo que también son muy dirigidos. Esa es otra, no me acuerdo cómo se llama, que trabaja una portada muy bonita, así muy artística. Este es una revista también que aparece en los cafés. Ya. Yo he visto otra que es. Y la temática también aborda temas locales o nacionales y de repente aparece ahí alguna información de eventos temáticas, se llama. Okay. Solamente que ese es una vez al mes. O sea, sería como que en algún momento tener una cartelera mensual de actividades de colectivos y que cada quien vaya como que acomodando horarios y días para poder. Sí, pero eso es como que de cara al futuro, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es identificando las publicaciones que ya existen y como si ya existen esos espacios, ni siquiera hay presencia en esos espacios. Claro, de lo que se trata ahora en realidad, bueno, habría que hacer me gustaría saber si hay más ideas, o sea, como más reflexiones o cosas que se hayan desatado de ayer para hoy, ¿no? Lo que pasa es que hay, lo que yo veo es que mucho potencial, pero que hay pobrecitas uno solo. Entonces, como dice ahorita, falta crear condiciones, por ejemplo, hay institutos de investigación aquí, ¿verdad? En las universidades, falta hacerse lobby, es importante un lobby también para que las Carlos derrame un poco y descentralice, porque estamos centralizados todos a los SAC nada más, pero si se hace un lobby, también por supuesto, no sé, hace falta esa gestión, que es para que por ser una ciudad pequeña, cosmopolita, donde las escuelas de español son muy fructíferas, en la mayor parte de las actividades que a mí no ven, van dirigidas todos estos para que los extranjeros que vienen a radicar aquí a aprender un idioma más barato de toda la República puedan estar en esas actividades culturales. Pero realmente, público de Quetzaltenango o de la región alumnos nos hace falta captar. Yo me imagino que si se tuviese la información, sí se logra, porque hay varias actividades que se promueven, que se va a hacer promoción y se llena. Con respecto a lo que mencionaban acerca de la estrategia de poder llegar a un público universitario, en el caso de la Universidad de San Carlos aquí en el CUNO, siempre es un poco complicado y creo que los esfuerzos se realizan muy individual, son esfuerzos muy individuales. Entonces yo voy a tener mi actividad y entonces voy a ir y al final es que esa es la dinámica, no sé por qué no se ha logrado, digamos que el CUNO, aparte de que sus carreras son muy cuadradas, medicina, psicología, derecho, ingeniería, entonces no hay como muchas formas de entrar en el tema de arte y en el tema de cultura para hacer el gancho, ¿verdad? Con cursos, con docentes. Entonces, aparte de que culturalmente la gente no se preocupa, no ve el arte como algo que realmente pueda servir, de verdad es algo que a lo mejor, pero no es una prioridad. Entonces, cuando hablo de esfuerzos muy particulares es que yo voy a tener mi actividad, entonces yo voy a empezar a gestionar con ciertos grupos, las asociaciones de estudiantes, por ejemplo, que igual es una de procesos porque ellos tienen que ir, pedir permiso, solicitar espacio. O sea, realmente creo que el cómo funcionan las cosas, como están establecidas ahora, no facilitan mucho, digamos, la apertura voy a usar una palabra de públicos, digamos, ahí dentro de la universidad, porque sus prioridades no son arte, no es cultura, sino ahí es mucho más fácil llevar una actividad o que al público le interese actividades ¿cómo se llaman? Como cosas muy enfocadas en sus carreras, como conferencias de psicología. O sea, tú ya, digo, esto que dices, no sé si la llamarías así como un público más transversal, es decir, a un público que pudieras alcanzar. Híjole, es que, no sé, yo he tenido ligeros experimentos ahí en el CUNO. Una vez di una conferencia en la maestría de antropología y cada que hacemos nosotros muestras, como primero me las
solo vamos y pegamos una pancarta y hasta ahí queda, porque sentimos que la universidad es un lugar de encuentro, ¿no? Donde vienen de muchas partes del municipio, de aldeas, todo. Entonces no es un lugar, diría usted, ¿no? Diría Martuque, que son estos no lugares, solo son tránsitos, la ciudad es una ciudad para dormir, pues no hay una integración social entre esta universidad en específico. Digo, con esos dos experimentos que tuve, ahí podría haber esta parte, pero sí, como que la academia no está en lo que es humanidades sociales, muy sólida, ¿no? No hay publicaciones, no hay productos académicos, no sé, lo que sería. También es un tema geográfico, ¿no? Esto es el centro, esto es más ligado con otros, se rige por otras dinámicas, otros parámetros, que esta parte, ¿no? Que es un poquito más alejada. Por ahí también cosas en referente al ¿no? Tal vez como antecedente, no sé, hay varios estudios aquí, un curso de taller de museografía que también he impartido aquí. Habían unos jóvenes de la San Carlos que tenían un buen deseo, pero obviamente es un grupo pequeño de ingeniería, pero todo depende de autoridades que tengan que autorizar desde Guatemala, porque las instalaciones aquí, un edificio funciona para una carrera en la mañana, en la tarde para otra, fin de semana para otra, entonces creo que también el espacio es muy limitado para ellos, para generar estas áreas. Entonces, ellos comienzan a picar piedra, digamos, a hacer este movimiento, para largo, porque muchos de los docentes también y autoridades pueden ser, dependen de lo que autoricen en Guatemala. Como todo está aún centralizado, muchas cosas. Y creo que si lo hay, hace un programa de televisión, ya me acordé, DINOC, o Difusión Cultural, algo así, que hacen un programa también que invitan, pero no hay esta integración como con este tema geográfico de las entrevistas, sino que todos los productos académicos son para la academia. Que no saben, ¿no? O sea, como que no hay otras, como Gaceta UNAM, ¿no? Que la puedes encontrar en Ibero, pues, pero no sé, o sea, como no es esta parte. Creo que el ambiente suele ser como de alguna forma hostil para cualquier cosa artística, cualquier movimiento artístico cultural que quiera surgir en la universidad, porque yo sí tengo a unos amigos que ellos trataron de hacer como una revista universitaria ligada al tema de la poesía y un club como de poesía, de literatura, y al final fue algo que fue muy pasajero porque pues necesitaban solicitar espacio, solicitar con docentes, y siempre es como, no, ¿para qué? Entonces creo que hay se genera mucho desgaste para cualquier iniciativa que haya dentro de la universidad. Hablábamos ayer de eso, precisamente, que los objetos fronteras y lo que tú planteas en una revista, por ejemplo, una publicación de poesía, probablemente si intentas enrolar al departamento de matemáticas, es muy difícil que lo logres como, ¿no? Enrolar. Hay que pensar que los objetos fronteras, que las zonas de contacto tienen que ser suficientemente porosas o suficientemente abiertas o dúctiles, de tal manera, insisto, uno de los elementos definitorios es que quien quede enrolado o quien es interpelado, o lo que sea interpelado, porque, insisto, puede ser un lugar, una ley, una persona, un edificio, ¿no? Tiene que sentir que es articulado, es decir, que hay algo que obtiene en la relación con eso. ¿Me explico? O sea, porque se siente que es público, como probablemente tenga una única relación o un único encuentro, no haya continuidad, no se estabilice la relación. ¿Sí? Me gustaría que hiciéramos un ejercicio, que a partir de esto que hemos volcado aquí, de todo este conjunto de instituciones, de eventos, de prácticas, hay algunas que ustedes, las que pusimos en negro, o sea, que subrayamos en negro, o sea, Ciudad de Imaginación, la Escuela Quicotemal, ¿es? Sí, es que se amontonó ahí las letras. Luego la Casa de la Cultura Casa Nog y el Festival de Arte Emergente. ¿Qué les parece si partimos de esos cuatro para intentar hacer un ejercicio? Porque son el Festival de Arte Emergente, este de acá. O sea, tenemos Ciudad de Imaginación, Escuela Quicotemal, Casa de la Cultura Casa Nog y Festival de Arte Emergente. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurriría a ustedes abrir esas instituciones o esos formatos? Es decir,
¿cómo se les ocurriría hacerlos más porosos? ¿Cómo se les ocurriría que pudieran enrolar a otros usuarios, no públicos, a otros usuarios? Piensen como si esas instituciones, esos eventos, fueran una pieza de un puzzle, ¿se dice puzzle? Ya ven que tienen como un rompecabezas, una piececita de un rompecabezas, ya ven que tienen como formas que le permiten encajar con otras. Digo, los niños intentan que encajen con las que no encajan, pero en general solamente encajan con algunas. ¿Cómo se les ocurriría que estas instituciones, porque en realidad tenemos como dos iniciativas independientes, una de la municipalidad y un festival, ¿cómo se les ocurriría añadirle nuevas formas que le permitieran conectar con otros? Vamos a pensar que les permitieran conectar con otros de los actantes que están ya volcados en el mapa. ¿Me explico? ¿Me explico o no? ¿Ah? El público yo lo he definido como un destinatario pasivo, alguien que es captado y llega a la sala a ver lo que hay y se marcha, ¿sí? Un usuario es alguien que puede apropiarse y, como planteabas tú, hay muchas maneras en las que tú puedes hacer eso reapropiable. Por ejemplo, la más básica, si quieres, es eso, el código QR que te permite entrar a textos que puedes descargar, o hay un espacio donde puedes participar, o el material que está aquí puede ser fotografiado, fotocopiado y te lo puedes llevar, y entonces, o te llevas pósters y los puedes pegar. Ahí, si te das cuenta, no es exactamente público, hay como una estrategia de apropiación. Idealmente, lo que sería ideal es que el usuario pudiera reactivar, replicar, como si fuera una mutación de ese espacio, acontecimiento, fenómeno, y que se lo pueda de alguna manera llevar y replicar, o reactivar, o multiplicar. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, lo que yo les propongo es que tomen algunos de estos ejemplos, o sea, algunos de los casos que están en negrita, e imaginen cómo los abrirían para articularlos con alguno de las... O sea, ¿cómo ligarían la Plaza del Marimbista con el Festival de Arte Emergente? ¿No? O cómo ligarían, no sé, la Universidad Mesoamericana con la Ciudad de Imaginación. O sea, ¿qué tipo de mediaciones activarían? Tómense 3 minutos, 5 minutos, e imaginen, anoten, y las compartimos ahora. ¿Vale? O sea, ¿cómo abrirían esa forma? Imagínense que ustedes les dicen, ¿saben qué? Te haces cargo de la escuela Kiko Mal. Y tú dices, yo tomé este taller, así como quiero, a ver, ¿cómo puedo convertir este lugar en un objeto frontera? ¿Vale? Están totalmente empoderados, tienen todos los recursos imaginables, tienen todos los recursos humanos, materiales, económicos. Venga, pero tienen que operar desde ahí. Nosotros hemos hecho ese tipo de gestiones y realmente pues, se quedan en la experiencia, porque al final creo que siempre jamás va a ser medible. Está bien, no importa, no te preocupes por la métrica ni por el impacto. Nosotros lo que hacíamos en la reactivación de piezas era hacer caminatas al cementerio. Anótalo y vamos a compartirlo. Hacer pizzas, o sea, hacer muchas cosas en todas nuestras muestras. Anoten eso pensando en estos 4 casos. Tomen 1 o 2 y digan, yo usaría ese, y con todo el recurso, el tiempo, infraestructura, lo que haría es eso para conectarlo con esto, esto y esto. Con estos otros actantes que están ya en el mapa y que ahora no están conectados. ¿Sale? Venga, 5 minutos. Fíjate, que Delfina, la chica de la capital de la fundación, me pidió de que si podíamos escribir en forma conjunta un párrafo corto, sí, que fuera aprobado por todos, donde describiéramos el plan. ¿Hay un plan? Esperan que haya un plan. Esperan que haya un plan o alguna como... Redactamos algo. Algo para enviarle a la fundación que le va a servir. Vale, y si no, le cantamos una canción, algo, ¿no? ¿Nos quieren que Escribamos un poema, como estamos ahora con las... ¿Sí? ¿Les quedó claro así como el ejercicio? Podríamos enviar la estructura esta de la ciudad, ¿verdad? Pues exacto, sí. Exacto. Y ligarlo quizás con los resultados que armemos ahora, como las propuestas de conexión, ¿no?
¿Cómo van? ¿Cómo van ya? ¿Tienen ideas? ¿Todos? ¿No?
¿Quieren unos minutos? ¿Unos minutos más quieren? Pero como hay la política de la parte de la población, ir abriendo De relaciones. diálogos más, ¿cómo se dice? Transdisciplinarios. Que lo vamos escribiendo entonces los y también es altiplano, todavía está más que la frontera con Tapachula. Entonces puede haber un intercambio bilateral. Pues sí, hablemos, ¿no? Sí. Se lo voy a transferir al coordinador para que se pueda. Perfecto, hablemos a ver qué se nos, la voz institucional. qué se nos ocurre, claro. Por supuesto. Bueno, ¿vamos? ¿Quién quiere empezar? No todos a la vez, no, uno por uno. Es que, por ejemplo, de los... A ver, por favor, chicos, chicas, prestamos atención. Yo estaba analizando ciudad de la imaginación, ha sido importante. Fíjense que la última vez se les cayó el techo muy lindos, esa actividad de lunes tan vulnerables que estaba. Es un espacio muy pequeño, ¿verdad? Y que no es muy heterogéneo para toda la... Yo estaba viendo pues que para... Ninguno es suficientemente heterogéneo, eso, ¿no? Ajá. Para la gran diversidad. Claro. Lo que yo estaba viendo es Casanova, que es, por ejemplo, está el espacio físico que puede aperturar heterogeneidad. Pero, por ejemplo, el Festival de Arte Emergente es muy específico, ¿verdad? Entonces, yo de ese punto partiría, ¿verdad? Casanova, por ejemplo, está el espacio físico. ¿Y qué sugerirías? O sea, ¿qué estrategia o qué forma de mediación, qué zona de contacto activarías para conectarlo con alguno o algunos de esos otros actantes? Sean específicos, digan, haría esto, propongo esto. Tienen todo el presupuesto, pueden traer a Shakira, pueden hacer lo que quieran. Yo, digamos, el ente que había tomado, Sí. digamos, es por una cuestión histórica, ¿verdad? Que es la Casa de la Cultura. Okay. Digamos, la Casa de la Cultura surge en un intento de un grupo que se organiza en ese momento, ¿verdad? Allá a finales de los años 50, para crear una institución que fuera rectora en todas las cuestiones culturales, ¿verdad? Y que durante 20 o 30 años tuvo bastante producción porque, digamos, en materia escrita uno se puede dar cuenta de que sí empieza a organizar, empieza a hacer actividades, empieza a tener como este rollo de interacción con el museo, porque lo que hace la Casa de la Cultura es que ya existía un museo previo, existía una biblioteca, y lo que hace las organiza, ¿verdad? Entonces las articula en un edificio, reclama un espacio, o sea, empieza como a moverse, ¿verdad? Y que a los años 80, pues, como sabemos, digamos, tiene un declive que lo lleva a unos 90 bastante oscuros. En el 2000, digamos, cesa la mayoría de actividades que tenía, porque organizaba festivales de teatro, organizaba, digamos, había como premiación a intelectuales científicos guatemaltecos que hacían contribuciones, ¿verdad? Tenía el rollo de Arturo Martínez, la escuela de danza, y nace ahí, porque prácticamente desde que estudiara la escuela de danza en el teatro surge ahí, ¿verdad? O sea, el espacio sí se vuelve un buen laboratorio experimental, ¿verdad? Y que al final de cuentas se apagó.
Y tristemente ahí está apagado, ¿verdad? Entonces, si lo pensamos, Casa de la Cultura existe, pero no existe, por ejemplo, una jefatura de la Casa de la Cultura. Lo que existe es ¿cómo se llama? La Dirección de Cultura, ¿verdad? Que es, digamos, como la figura regente de la Casa de la Cultura, pero el director de la Casa de la Cultura, que tenga por ejemplo, un equipo de trabajo, o en eso pensaba yo cuando decías, ¿qué harías o qué implementarías para abrirlo, ¿verdad? Para hacerlo más poroso, ¿verdad? No tiene mesas, digamos, que permita hacer este debate que nosotros estamos teniendo aquí, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si el espacio existiera y fuera una persona que tuviera la capacidad, como por ejemplo la tiene Fabricio, de poder convocar a varios de los que estamos acá, al final de cuentas eso como que permitiría que la misma institución volviera a crear, ¿verdad? Porque al final de cuentas, digamos, Casa No está bajo la Casa de la Cultura y Casa No produce más que la Casa de la Cultura. Casa No tiene una agenda, la Casa de la Cultura no tiene una agenda para todas sus dependencias, ¿verdad? Y Casa No está haciendo, digamos, lo que la Casa de la Cultura en algún momento tendría que tomar el papel para poder hacer y articular. ¿Por qué crees que tiene esa efectividad? Casa No, que no tiene... Tiene un buen promotor cultural. La gestión se fortaleció bastante, pero también... No, adelante. Bueno, es que yo creo que lo que se ve en Casa No es bastante apertura para poder involucrar a gente que tuviera la experiencia y las capacidades de gestión, de promoción y que además tuviera como esa experiencia, ¿verdad?, de trabajar como... ¿Y cómo ha hecho eso? No, es que pues, también el edificio pertenece también a la cooperación española. Entonces la cooperación española hace 10 años metió lana en prestigio. Pero eso no hace que venga la gente. No, pero Okay. Casa No ya traía arrastrando años y años y años. Pero antes no activaba Casa No había una Okay. ¿Qué es lo que lo activó? A ver, ordenadamente. Ya. La gente que está dentro. O sea, lo que necesitamos es gente dentro. Que las capacidades vengan. Okay. O sea, personas con ciertos perfiles. ¿Qué perfiles son esos? ¿Ah? De parte del gobierno estaba Casa No como institución pública, pero nunca aportó para reorganizar Okay. y componer Okay. el edificio. nunca fue público. Entonces, vino ayuda internacional, la arregló. Entonces ya viéndolo, las instalaciones así como que ya vino unas primeras personas a coordinar, que coordinaban mayor agenda, no hacía prácticamente ninguna actividad acá. Okay. Empezó un cambio y después ya vinieron personas aquí que ya fueron con también ideas frescas, venían con cierta información y sabían también tenían esa necesidad de poder promocionar. Ajá. O sea, ¿qué es lo que haría entonces? ¿Meter más Fabricios? Así como en el... ¿Clonarlo? Así como clonarlo. Lo que sucede es que... O sea, lo que están diciendo es que tiene que haber... Perdón. A ver, chicos. ¿Qué pasa? A partir de la nueva administración que tuvo Casa No, porque anteriormente estaba completamente apagada, como dice aquí el compañero, o sea, no, habían ciertas actividades, pero bajo ciertos privilegios. Pero a partir de la nueva administración se comenzó a abrir puertas, ¿verdad? Y lo que hicieron estas personas fue buscar a personas para que vinieran y ocuparan el espacio. Okay. Es prácticamente como que volverlo a un centro donde todo pudiera recopilarse. Vale. Entonces, sí, incluso lo que se hizo desde el principio de año es agendar completamente un año en galerías, por ejemplo. Es algo que se hizo aquí. Entonces dirían que lo que requieren es como personas más formadas o más abiertas o más abiertas. Más abiertas. O sea, personas... Vale. Yo también creo que hay una cuestión ahí que muchas veces no tomamos en consideración, que es la voluntad, tanto política como institucional o personal de quienes están trabajando dentro de las instituciones, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, me he topado con que, como lo decías vos, a vos te cobraron por montar una galería, ¿verdad? O sea, que sea gratuito, ¿verdad? Y que aparte de todo tengas pues por lo menos un poco de asesoría, de que tengas a alguien ahí que esté trabajando con vos, pero obviamente si la persona que está contratada para eso no quiere, no te va a echar la mano. Entonces sí, se requiere como que exista un poco de querer más. Es que también ha pasado mucho que estos centros han cambiado de administraciones, direcciones, de partidos políticos, de varios. Al final, a ti, digo, la persona que está encargada de la frente no tiene ningún conocimiento de lo que es el poder y el compromiso que es
cultural y tener un espacio y decirte yo soy director de tal cosa, tener en claro para qué, a qué Dios está sujeto. Ok, a ver, entonces, acuérdense que les propuse que hay como dos rasgos fundamentales en la articulación de un objeto, de una zona frontera. Una es la heterogeneidad, es decir, cómo articulas, y por eso está todo esto aquí, cómo articula la relación entre muchos elementos. Cuanta más capacidad tenga de enrolar, más efectivo es, ¿no? Ok, el asunto es que si su respuesta es la manera de enrolar es poniendo una persona formada y que sepa, y eso es lo que produce, porque el objetivo es producir estabilización. Quiero decir, que el objeto frontera se estabilice y que dure a lo largo del tiempo, ¿vale? Si tú pones a esa persona y esa persona se resfría, le ofrecen un trabajo mejor en otro lugar, sencillamente se harta, le da Alzheimer o se enamora, se cae, se desfonda, entonces es muy débil, Me hacen falta mejores ideas que un buen gestor, porque eso desestabiliza la red inmediatamente en cuanto esa persona falta o aunque pongas 3 personas. Necesito cosas más que estabilicen mejor la red. Pero lo que sería ahí es un buen líder en ciertos puestos que tengan un buen equipo de trabajo, que en algún momento falte alguien, pueda seguir funcionando y que venga y se vaya renovando, Okay. vaya viendo y se vaya agrandando. Okay, a mucha gente, lo que necesita hacer mucha gente muy formada. ¿No será esa una política municipal? Una herramienta. Obviamente lo que necesitas es esta institución o estas formas institucionales, trenzarla, ligarla y estabilizarla, porque enrolas a muchos actores. Si se cae uno o se caen 2, sigue funcionando, porque en realidad sigue enrolada con otros muchos. Insisto, las personas no es suficiente. Necesitan más cosas. Digamos, cuando pensás eso, ¿verdad? Obviamente tenés que entender que esa persona está dentro de una institución, llamarla pública o privada, ¿verdad? Y al final de cuentas, digamos, es la misma institución la que tendría que crear esos mecanismos, ¿verdad? La institución es un actante que funciona con leyes, con reglamentos, con personal, con espacios físicos, o sea, tienes todo ese repertorio de materiales para estabilizar y para conectar. Entonces, la institución hay que descajanegrizarla. ¿Se acuerdan el término de descajanegrizar? Es decir, si postulas la institución debe ser muy porosa. Sí, pero ¿cómo haces porosa la institución? Yo les doy el dinero, los recursos, lo que ustedes quieran, pero ¿qué es lo que van a hacer? Y no me puedes decir, no, porque la institución sea porosa. ¿Cómo? Más ideas. Más ideas. ¿Qué anotaron? ¿Qué caso tomaron y cómo propondrían abrirlo a la heterogeneidad y estabilizarlo? No basta solo con conectar y que hayan buenos gestores. No es suficiente. ¿Algún ejemplito así? Vamos. Perdón, yo utilicé los festivales, que al final creo que eso es algo que sucede, por ejemplo, el Festival Quinto Sol, que no se queda en un lugar, sino que abre el festival y entonces utiliza la Plaza Japón relacionada a los espacios públicos. Okay. Entonces, los colectivos, digamos, Festival Quinto Sol, el Festival de Arte Emergente, muchos festivales aquí se hacen en espacios como el teatro, como Casa No, como lugares así, y es el arte, por ejemplo, en lo personal yo no había escuchado del Festival de Arte Emergente, pero tengo entendido que el Festival de Arte Emergente es para artistas plásticos, ¿verdad? O visuales, artistas visuales. Entonces, pero tampoco sé dónde es que se realiza, si se abre para utilizar espacios públicos como para hacer exposiciones. O sea, obviamente también hay criterios, me imagino, que los artistas tienen como para poder realizar una muestra, ¿verdad? Una exposición, por ejemplo. Pero poder abrir los festivales, digamos, a las plazas, a los parques que están en el... O sea, eso creo que al final sí pasa, creo. Pero ¿y cómo estabilizas? Eso es, digamos que es una relación de una institución que lleva a los poetas a declamar a las plazas, o a los artistas plásticos o a las bandas de música, toma las plazas y luego cuando se acaba el festival se retiraron. O sea, lo único que hiciste fue generar
momentáneamente un evento que se rodeó de público, pero que en cuanto desaparece, desaparece. No se estabiliza con esos elementos con los que se vinculó. ¿Me explico? Sí. Puedo dar como un ejemplo, bueno, mis dos ejemplos. El primero es, yo trabajé con Casa de la Cultura, lo que pensaba en Casa de la Cultura es un centro de cultura que no gestiona como tal. Entonces creo que ya hay organizaciones como los colectivos que están organizados entre sí, pero que vengan y que estos colectivos se apoderen de Casa de la Cultura, hagan una agenda de todas sus actividades, que creo que puede ser de que un colectivo funcione en enero y otro en junio, pero que ya estén gestionadas anualmente y que se lo pasen a los medios de información para que sea reproducido a todos los canales posibles. Eso podría ser como un enlace. A ver, o sea, estás proponiendo que en realidad no tenga programación, sino que digan, hay estos 3 espacios y los abrimos. ¿Qué colectivos o qué quieren hacer los sedes propias? ¿Por qué irían a ese lugar? Para que le den activación a los lugares. ¿Pero por qué irían los colectivos? Porque muchos colectivos no tienen una sede establecida, sino que se juntan en un café o en la casa de... O sea, ¿tendrían visibilidad? Exacto, y que hay gente que tiene propuestas para los colectivos y que tengan como, bueno, el primer jueves de cada mes va a estar tal colectivo en ese lugar. Si tienen algún proyecto, vayan a buscarlos. O sea, lo que estás proponiendo es abrir la programación. Es decir, que la programación no se articule desde la institución hacia afuera, sino desde afuera hacia la institución. Que sean los colectivos, la sociedad civil, la que defina el programa. Más que nada que sepan dónde ubicarlos, porque no hay una ubicación para gestionar como proyectos. O sea, es que todos funcionan en todas las áreas. Está muy bien, pero entonces, ¿cómo puede la Casa de la Cultura? ¿Es la Casa de la Cultura? Que sea el espacio físico, sí, para que sea utilizado por ellos. Ok, o sea, abrir la programación. Porque, digamos, Casa de la Cultura, yo he tenido la experiencia cuando yo era maestro, de que lo usaban para la elección de una reina de un colegio. Y, o sea, esa no es la función de Casa de la Cultura. La función de una Casa de la Cultura es de que gestione cultura, no que gestione quién va a ganar de belleza de una institución. Eso es otro caso es el Festival de Arte Emergente. Sí. Bueno, lleva 4 años, yo desde los inicios participé y estoy como involucrado en el apoyo del funcionamiento. Está enfocado hacia un público de arte visual, pero es un caso de experimentación de artistas mexicanos en la ciudad. Eso es como un poco interesante, de que ellos vieron la necesidad de que habían artistas, pero no estaban organizados de ninguna manera en el campo visual. Entonces lo que hicieron el primer año fue reunir 7 personas, presentarlos en una galería, y lo que hicimos posteriormente de eso, que la muestra de esa galería se moviera en más espacios de exposición. De chela. Ajá, y nosotros mismos por esa necesidad creamos un colectivo de arte que gestionó por 2 años nada más, pero sí hicimos varias exposiciones dentro de la ciudad, y creo que eso es lo que ha faltado en este festival ahora, de que hay una exposición, supongamos, en Ciudad de la Imaginación, otra en la Galería Bésica, pero se quedan 2-3 días ahí y de ahí mueren. O sea, no hay como un tour de... Ok, sugieres itinerar. Ajá, o sea, itinerar entre los... Vale. Ya que se tienen las piezas, hacerlo como más global para todos los espacios. Vale. Edna pedía la palabra antes. ¿Qué manda? Más o menos por ahí iba el rollo. Yo había pensado eso, en construir una agenda mensual de actividades con esos colectivos. También establecer una alianza. Estoy hablando de Casa No, ¿verdad? Y de Casa de la Cultura. Luego yo pienso que también, como aquí no tenemos límites de edad, supuestamente en nuestro imaginario perfecto, podríamos contar con presupuestos que sirvieran para capacitar artistas en diferentes áreas. Yo lo he denominado como crear una cantera de artistas en todas las áreas. ¿Pero cómo? Pues eso, sí, supuestamente es un escenario Sí. que nosotros tenemos, tendríamos un presupuesto destinado. ¿Y qué harías? Lo que tenemos hoy aquí, un taller en el que Ok. estamos participando nosotros, para especializarnos en un tema específico y luego involucrarnos más de lleno a Vale. la creación de actividades. O sea, formación. Efectivamente, sí, para que Me perdí. ¿no? Como que apropiar al
Ajá. Digamos, todas las instalaciones de cultura de la municipalidad están articuladas con el mismo teatro municipal, con la Escuela Municipal de Danza o de Danza Contemporánea. O sea, realizar ese tipo de actividad, de ese programa de voluntarios. Ok, más cosas. Bueno, para reforzar un poco la idea del espacio público que ya mencionaron, bueno, ya aquí tengo un par de propuestas. A ver. Ya lo he comentado. Una, tal vez actualizar el plan maestro de revitalización del centro histórico y ejecutarlo, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde una de estas instituciones? O sea, porque acuérdate que es una de estas... Bueno, aquí sí, ya no hay nada. O sea, la municipalidad, bueno, perdón, de Quetzaltenango tiene a cargo el centro histórico de acá. Sí, pero yo les proponía 4 instituciones ahí. O sea, un evento y 3 instituciones. O sea, pensar desde ahí. O sea, porque no puede, porque Casa de la Cultura o Casa no puede replantear el... ¿No? Es a través de la oficina del centro histórico, de la municipalidad de Quetzaltenango, perdón. ¿Y qué propondría? Porque eso no es descabellado. Imagínate que efectivamente Casa o la Secretaría de Cultura dice, tengo un plan de reactivación y si logras enrolar a esos que propones y los convences, es muy probable que estabilices la iniciativa. Porque tiene mucho peso y porque es interinstitucional y que si el proyecto se cae de un lado, es probable que los otros lo mantengan. Pero ¿qué propondrías? Es Municipalidad de Quetzaltenango por medio de su oficina de centro histórico, Ministerio de Cultura. Son instituciones macro, digamos, ¿no? Okay. Vamos a hablar en donde estén insertados desde los colectivos hasta todas las dependencias que aparecen acá. Ya, pero eso es muy vago, es así como... O sea, específicamente diría, no, implementaría esto, una legislación que en realidad le da recursos a los colectivos para activar y rescatar espacios en el centro histórico. Eso es algo específico. Eso, o sea, echar a andar un plan maestro de revitalización del centro histórico y también un corredor cultural que va del Cunoca al Monumento a la Marimba. Y por otro lado, tal vez un festival regional. Yo llamaría Festival Regional de los Altos. Podría ser alterno entre San Cristóbal, un año en San Cristóbal, Las Casas, en Chiapas, y otro año en Quetzaltenango. En México hay, recuerdo 2 por lo menos, que son muy buenos. En Guanajuato está el de Cervantino, en Oaxaca está el festival de la Guelaguetza. Pues aquí se podría desarrollar un festival cultural, digamos, anualmente, durante una semana, 2 semanas. Podría ser alterno, ya que hay un intercambio interesante entre mexicanos y quetzaltecos. Se podría consolidar esa relación cultural por medio de un festival. Ok, muy bien. De forma alterna, tal vez. Más cosas. Más cosas. A mí me llamó la atención el voluntariado y digamos a una experiencia personal. Yo estoy acá por un voluntariado. Yo vine en el 2015 a realizar voluntariado al museo, el Museo de Historia Natural, digamos, a través de la Universidad de San Carlos, la Escuela de Historia, abrió la oportunidad para que estudiantes del área de arqueología vinieran a hacer prácticas acá. Entonces, digamos, el proyecto de revitalización creó todas las condiciones institucionales, porque obviamente había apoyo de la municipalidad para atraer a los estudiantes. Y aprovechando eso, pues se abrió la oportunidad para que estudiantes que no éramos del área de arqueología viniéramos a trabajar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hubo una cuestión ahí, cuando hablas de porosidad, digamos, el hecho de que te permitan, vos siendo estudiante, realizar un trabajo institucional, digamos, teníamos directrices, teníamos formación, había, digamos, ahí un rollo bastante dinámico, ¿verdad? Me posibilitó el hecho de eso, quererme quedar, ¿verdad? Y a partir de eso me quedé acá. Entonces, pero eso era opcional, que decir, podías tomarlo en las licenciaturas, son licenciaturas o grados, ¿no? ¿Hay algo así como un trabajo social o algo así como un curso obligatorio para la titulación? En la USAC hay un ejercicio profesional supervisado, pero no existe una figura como el trabajo social que se tiene que hacer, por ejemplo, en México. En México es obligatorio, sí. Ajá, que se tiene que devolver algo a la sociedad. Aquí no está institucionalizado las prácticas profesionales.
Pero eso es aleatorio, o sea, cada carrera la puede tener o no. Okay. Pero eso sería una estrategia interesante para colarse en las universidades, para conectarse, hacer un programa. A mí lo del voluntariado me genera conflicto porque a mí el trabajo no remunerado me parece una explotación, pero imagínate que sí, que son becas, pues, ¿no? Y que da como una remuneración mínima, algo así, ¿no? Y usuario. De usuario, de participante. Sí. Pero yo pienso que tampoco podemos descartar el que la mayoría de las personas probablemente no tengan dentro de sus intereses el consumo del arte, por apreciación por un lado y mucho menos por consumo, o sea, por compra. Porque Sí, al final sí. lo que se quiere en una exposición, que vamos a muchas todo el tiempo, el cóctel, muy bien, felicidades, calidad de tu trabajo, y nos vamos. ¿Y qué pasa con el artista? Tiene que seguir viendo qué hace para seguir produciendo. Entonces yo pienso que también habría que crear con estos grupos de voluntarios estrategias que nos permitan también formar a la gente en el gusto por el consumo del arte, de apreciación por un lado, y por otro lado de consumo. ¿Por qué? Porque aquí no se hace la formación. Pero eso está bien si esto fuera un taller de marketing privado. Sí. Pero estamos hablando de un uso público, social, estamos hablando de lo común. Es decir, que de lo que se trata no es de que la gente venga a Casa NOC o a Ciudad de Imaginación y compre, sino que establezcamos una relación de colaboración, no como un consumidor o un público, sino como un usuario, alguien que... Y el objetivo, acuérdense, que era producir relaciones sociales. Alguien que diga, aquí está pasando algo que tiene que ver conmigo y yo me corresponsabilizo de que el proyecto funcione. Pero es que es lo que ¿Sí? yo digo, yo insisto, por eso digo, son dos áreas en las que tendríamos que trabajar. Por un lado formación y por otra compra, ¿por qué no? Hay que comprar, es mi percepción. ¿Y por qué? Pues porque probablemente la gente fuera está viendo las cosas que se hacen y no las entiende y no se interesa por eso. O sea que nosotros como que estamos metidos en nuestro propio mundo, como que allá afuera toda la población que hay en las universidades, solo por poner un ejemplo, o en las diferentes cámaras, o en las asociaciones, o en los mismos institutos, porque puede haber gente joven viniendo a apreciar el arte, etcétera, a interesarse o a hacer propuestas, a familiarizarse o en algún momento a solidarizarse o a involucrarse en las actividades que estén haciendo, pero si no conocen para nada qué significa este rollo de la cultura y del arte, porque en las escuelas no se enseña, no se enseña, la gente aquí no lee, la gente aquí no mira para otro lado, la gente para aquí no sabe nada de cultura artística, entonces ¿cómo pretendes tú ¿Y por qué iban a querer? Pues por eso nosotros tenemos que diseñar ese tipo de estrategias. ¿Por qué? Pues por lo mismo que nosotros queremos. ¿Cómo? Y nosotros queremos porque ¿Cómo? nos gusta, porque nos permite expresar o visibilizar problemáticas, o porque es una forma de presentar nuestro pensamiento, nuestras ideas. Son alternativas de expresión. ¿Cómo? O sea, estás haciendo talleres, o sea, formación. Tal vez una propuesta en educación es funcional como gestionar dentro de todos estos colectivos. O sea, los colectivos existen, pero ¿qué nos aportan a la sociedad? O sea, cierto, el trabajo es muy rico, algunos logran consolidar un texto, pero ¿qué colectivo viene y se acerca a una escuela a dar un taller de esa actividad que están haciendo? Como un taller gratuito de parte de los colectivos, creo que ninguno ha gestionado, o tal vez sí gestionan en algunas áreas, pero solo es uno de vez en cuando. No tener como uno anual y que ya tengan como un público de educación. Eso podría ser. Otra cuestión que es muy funcional es hacer actividades artísticas en la calle, a
apoderarnos de las plazas y de todo esto, porque ahí llegamos a público que a veces no se acerca a una galería porque tienen este cliché de que tienen que llegar súper pomposos a una muestra, súper arreglados, que luego se van a cenar a los mejores restaurantes de la ciudad. Y realmente eso no es asistir a una galería, es ir y observar. Y cuando sacamos trabajo de producción propia al CAI, encontramos cada opinión, cada persona que se acerca a nosotros y se consigue un público, al final de cuentas, un público afín a un trabajo. Un participante. Ajá. Es que creo que es cable, o sea, el público es voluble, ¿entiendes? El usuario no. El usuario se apropia y eso es parte de su propia vivencia. ¿Lo tienes que fomentar? Mi pregunta es cómo. Por eso te digo. Pero, por ejemplo, en Guatemala hubo este año una iniciativa del Ministerio de Educación de tronarse la formación artística. En el plan de formación secundaria. Entonces, ¿a qué joven, a qué persona le va a interesar si no se le está hablando de eso? ¿Sabes? Chicos, por favor, o sea, me gustaría como oírlos a todos, ¿no? O sea, que hablen ordenadamente. Yo solo vuelvo otra vez a esto, te digo, si la gente joven, que es con la que deberíamos de promover, también la gente mayor, ¿verdad? Pero digamos, si lo promovemos desde los colectivos jóvenes, están cooptados por las redes sociales, donde no tampoco tenemos nosotros participación activa, donde no estamos pues enseñando, ¿no? Porque tampoco vas a obligar a la gente a que haga o deje de hacer si no le interesa. No puedes. Pero por lo menos que digas tú, pues por lo menos yo estoy teniendo presencia y ofreciendo, miren esto, qué calidad, qué bonito, a ver, interesa. Pues si no hay absolutamente nada, y te digo que así se pretendía quitar por completo la formación artística de los estudios de diversificados. ¿Y se quitaron o no? Como un acuerdo gubernativo. ¿Se quitaron o no? Mucha resistencia, pero sí se hizo una modificación. Y eso es en el currículum nacional. Muy bien. Es un currículum que no funcionaba. Pero a ver, perdón, había perdido el compañero y luego la compañera, la palabra. Sí, usando el objeto frontera para un patrimonio tangible, pues la creación de un mural tal vez, ¿no? Involucrando a las instituciones adecuadas para fomentar el uso. Pero no nada más quedar con la creación del mural, creo que a veces nos vamos al 50% de la obra de arte en este círculo, que el 50 es producción, el 50 es recepción, pero entre ese 50 está la mediación. Habría que resaltar algunos valores ahí importantes, porque aquí entra justo aquí se acaba de dar este fenómeno de la confusión con los fines y los orígenes del arte, ¿no? Que al final sí obedecen hacia el mercado, pero también ver exactamente el proceso o a qué denominamos objeto arte, ¿no? Porque de repente ya talleres de por ahí que bueno, enuncian o ofrecen técnicas, uso de materiales, formación, pero no hay como justo esta problematización del objeto arte, ¿no? Al final quedan muestras en unos 50 que simplemente quedan en arte decorativo, ¿no? Que no traen un contexto, una información, son pulsaciones. ¿Y qué propondrías para cambiar eso? Una realmente rigurosa, una consultoría con lo que es historia del arte, referente a sus conceptos y formas, porque sí, es verdad que no hay como este filtro y a casi todo se le denomina arte, entonces por ahí... O sea, formación, dirías. Sí, sobre todo formación institucional y justo esto que dices de darle seguimiento al usuario, se me oye también nuevamente, para que quede claro mi concepto de misa para creyentes, es que seguimos atendiendo al mismo público, seguimos entre nosotros, bueno, ustedes, digamos, ¿Cómo lo cambiarías? con una crítica objetiva, con un O material. sea, ¿habría hordas de gente así porque, Sí, sobre ¿no? todo. Porque habría crítica objetiva, ¿tú crees? Sí, creo que sí, y creo que sí nos falta un poquito ese Ok. amor adulto, ¿no? De una crítica. ¿Hecha desde dónde? ¿De cuál de las 4 instituciones? Pues no sé, dependiendo de ciudad, tal vez, que son los más, que han tenido antecedentes más subversivos, ¿no? En muestras anteriores. Ese es otro de los problemas que ha pasado, que los centros cambian de administración. Ciudad de Imaginación hace 5 años traía pues lana de la cooperación internacional,
hacían muestras con un sustento teórico viniendo, no sé, de banda de Colombia y todo eso, y después, pum, se acaba el apoyo, cierra el espacio, lo retoman personas que están como familiarizadas con el proyecto sin ver los productos y los procesos adquiridos, sino solo por el nombre Ciudad Imaginación. O sea, financiamiento dirías que sería una manera quizás de... Lo han tenido, Ciudad de Imaginación lo han tenido, se acaba el proyecto, Pablo ahorita está en Colombia curando otras cosas y fuga de talentos en Quetzaltenango y Guatemala. Las mejores cabezas, vale. Lo que pasa en México, lo que pasa en todo el mundo. Vale. Pero yo creo que es un ejemplo de cómo poder captar hasta cierto punto la atención de la población para ver. Primero hay que educar a enseñarles qué es arte y que les guste para que lo puedan adquirir también, porque alguien que no va a entender absolutamente nada, que sabe una pintura con una técnica espectacular, no va a poder distinguir en lo que es arte de calidad y un arte... Pero no es culpa del arte, es culpa de la persona que no lo entiende. Exacto, pero entonces lo que es un ejemplo que es el más cercano y que tiene bastante lógica y ha funcionado, en Guatemala la municipalidad, el tiempo que yo viví, cada semana, cada 15 días ponía toldos y ponía a los del conservatorio, ponía al ballet Guatemala y ponía en las calles, ponían sillas plásticas y la gente ponchada iba a ver. Y empezó a agarrar la gente el gusto por ir a ver al teatro a la temporada del ballet de Guatemala, por comenzar a ver las pequeñas presentaciones en las diferentes zonas. Luego ellos descentralizaron todo desde instalaciones grandes y empezaron a hacer en las alcaldías auxiliares escuelas de música y de danza para niños. Porque igual no solo se tiene que dirigir a los grandes, porque los grandes, la evolución del hombre nace, crece, se vuelve viejo o fallece, pero vienen nuevas generaciones y hay que estar en un constante mantenimiento de estos programas para que se sostenga el arte. Ok. Sí. Perdón, como se insiste mucho en esta parte de la formación, Sí. Se me ocurre que a lo mejor en un mundo idílico en el que se tiene dinero y de todo, podría realizarse como algún tipo de gestión desde la municipalidad y la Casa de la Cultura para llevar talleres a centros educativos. Obviamente nos damos cuenta que aquí la cosa funciona. Voy si me dan puntos. Entonces hacer alianzas, digamos, o cosas así con maestros y que los directores, ya sea a nivel secundario, que digamos ya pueden como definir algunos criterios más sólidos, y que estos mismos grupos que se generen dentro de los centros educativos, entonces ya se les lleva como la agenda cultural para que ellos lo que están aprendiendo en el taller, diplomado, algún tipo de programa de formación de arte, ya puedan y vayan como esta forma de cómo se aprecia el arte, ¿verdad? Porque al final es cómo la percibe cada quien, si es algo solo para ir a ver y qué bonito, me gustó y me voy, o si es algo que a mí me llena, me es útil, o lo que ustedes decían, ¿verdad? Entonces, poder realizar algún tipo de programa con centros educativos de nivel básico diversificado sobre arte y que tenga fondos, pues ya sea del Estado o... En la cuestión solo para un punto con la compañera, creo que estamos viendo de que siempre queremos un trabajo remunerado, pero lo del voluntariado, volvemos a caer a esto, porque en el caso personal, acá en Casa Neuf, desde que hubo esta apertura, a mí me han invitado unas 3-4 veces a dar talleres gratuitos para niños. O sea, se hace la convocatoria, yo he tenido todos los corredores ahí, me mantengo corriendo, dándole a niños pequeños clases de pintura, y las personas dicen, bueno, ¿y por qué no siguen estos programas? ¿Por qué no siguen? Pero no hemos tenido como el tiempo de sentarnos y estructurar el programa, ¿verdad? De talleres. Pero si habemos personas en la ciudad que incluso no nos interesa ganar algo, ¿verdad? Adquirir ganancias, sino que queremos aportar. Aparte de
creo que eso es el interés de los artistas, para dar algo a la sociedad. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Está bien, pero necesitas formas de mediación de eso. O sea, lo que le estoy pidiendo es la visión de qué propondrían para articular esas pulsiones de gente que quiere colaborar con gente que, según ustedes, son una bola de desinformados, ineptos, maleducados, a los que hay que darles talleres. Pero Sí, hay que ser y alienados porque no quieren, la gente aquí no habla, no dice. Okay. Les voy a dar tres ejemplos y sí. Después de todo lo que estábamos aquí organizando, porque no tenía una idea completamente clara en base a lo del ejercicio, teniendo todo el presupuesto que me imagino que ha de ser millones. Entonces, por ejemplo, partiendo de Casa de la Cultura, que se creara la Casa del Arte Contemporáneo. ¿Cómo esto? Utilizando un área completamente abandonada, por ejemplo, el Templo Minerva, y volverlo literalmente un museo, hacer una construcción en el interior. ¿Por qué no hacerlo? Ahora tengo todo el presupuesto, lo voy a hacer de vidrio. Ajá. Entonces, pero ¿cómo implicaría eso a otra? O sea, implica dos cosas nada más. Ya teniendo ese espacio, okay. ¿Cómo se dice? Revitalizando ese espacio, ya podría, por ejemplo, invitar o dar el espacio, por ejemplo, a Festival Quinto Sol para que se realice en ese espacio, Festival Emergente, que prácticamente está enfocado más que todo a los artistas modernos, ¿verdad? Los nuevos artistas jóvenes, y por ejemplo también el Festival de Jazz, ¿verdad? Que es una de las entidades tratando de abarcar las distintas áreas del arte, que no sea precisamente solo pictórica o literaria en este caso, porque si hablamos de actividades literarias usualmente se utiliza el teatro municipal, ¿verdad? Entonces es como que no quiero quitarte, pero yo puedo hacer mi propio camino. Entonces, incluso, por ejemplo, mantener una muestra mensual con las diferentes galerías o los espacios que hay, que por ejemplo, si ellos tienen alguna actividad o una exposición dentro de su espacio, que se pueda rotar a ese nuevo espacio para poderlo ir claramente bajo su nombre, solo que utilizando esas instalaciones, porque necesito utilizar el espacio, ¿verdad? Nada más, ¿para qué quiero una bodega que me quedó bien chula y bonita y no se va a utilizar? Entonces tengo que aperturar el espacio para que vayan los demás y lo utilicen, ¿verdad? Que es prácticamente lo que la mayoría piensa en eso, ¿verdad? Utilizar un espacio y aperturarlo hacia los demás. Algo así bastante fantasioso, diría alguien por ahí, pero lo que estamos tratando de generar es partir de un espacio, aunque sea la creación de uno nuevo, pero tengo tal presupuesto, así que me da la gana. Básicamente para enrolar a otros. Exacto, y poder, porque si por ejemplo lo vemos partiendo desde casa, no tan fácilmente podemos, por ejemplo, captar el festival de jazz, ¿verdad? O tener algunos tipos de actividades porque el espacio no me da. Entonces, está bien. A mí me suena que eso es como abrir la programación y hacer itinerar, en realidad. ¿Sí? O sea, como un espacio que realmente sea mucho más funcional y que pueda abarcar los que ya están existentes. ¿Alguien más quería intervenir? ¿No? A ver, en general lo que veo con eso es que es una estrategia demasiado top-down, de arriba hacia abajo, ¿sabes? Como que yo abro el espacio, decido, sí, abro, pero ¿por qué quienes organizan el festival se van a corresponsabilizar del espacio? Tú que se cae el techo del espacio, no, de Minerva, ¿por qué van a ir a rescatar? Que digan, bueno, porque lo rescate la municipalidad. O sea, no es suyo, lo siente como una infraestructura que es prestada. Les voy a decir 3 casos y hacemos un descanso, ¿sí? No sé si haya ya café o no para entonces. Puebla tenía, dentro de la Secretaría de Cultura, tenía un espacio que era la Galería de Arte Contemporáneo, dedicada a un lugar de exhibición de artistas contemporáneos, de Puebla, básicamente. Y donde se exhibían también el concurso estatal de artes, que premiaba a los artistas en una competencia, había distintos rubros, fotografía, tridimensionalidad, o sea, 3 dimensiones, tal, escultura, pintura, etcétera, etcétera, grabado. Los primeros se exhibía ahí. Eso empieza como en 2001, 2002. La administración de 2011 decide cerrar el lugar y poner ahí una oficina para el reemplacamiento de los autos. ¿Se llama las placas, lo que llaman los caños?
gran escándalo en el milieu, en el grupo así artístico local, entre los que me incluyo. Nos reunimos como unas, yo qué sé, 8, 10 veces para intentar redactar una carta de queja diciendo que nos parecía un atropello, que era un servicio público, que nunca logramos redactar la carta. Cerraron el lugar y absolutamente nadie que no fuera ese grupo, como dices tú, ¿no? Como los convertidos, se responsabilizaron de aquel lugar. Pues diría, pues estos son esta gente que hacen cosas con basura y hacen montajes ahí y los exhiben o hacen performance, que tiene que ver eso con... ¿sí? Era un espacio que no era no solo sentido, no era usado por otros elementos de la comunidad, de tal manera que eso hubiera dificultado enormemente el cierre del espacio, porque enrolaba un único tipo de actores, de usuarios. ¿Me siguen? Ok. La Casa Invisible en Málaga. Es una casa que depende del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un plan de poner una oficina municipal ahí. Es una casa como de fines del siglo XIX, así neomudéjar. Y un colectivo de activistas, artistas, urbanistas, ecologistas, deciden ocupar el edificio. No nos piden permiso. Abren las puertas del edificio, se meten y empiezan a hacer una programación. Ocupar ilegalmente. Ocupan ilegalmente el edificio. Y empiezan a hacer una programación. El edificio está en una zona en plena vorágine de gentrificación. Se han abierto distintos museos, la colección Thyssen-Bornemisza, el Museo Picasso. Es una zona que está en ebullición. Se empiezan a abrir restaurantes de lujo, hoteles, y estos cuates toman el espacio y dicen, no, queremos un centro cultural aquí. Y empiezan a hacer una programación que responde a las necesidades del barrio. Hacen talleres sobre derecho a la vivienda, por ejemplo, para la gente que vive ahí. Hay gente mayor que no sabe qué derechos tiene, que les quieren modificar el alquiler, que los quieren sacar del barrio. Hacen talleres para arte y uso del espacio público, y vienen distintos tipos de actores. Hacen talleres sobre huertos urbanos, porque hay espacios alrededor del lugar que pueden ser usados como huertos urbanos, ¿sí? Implican a artistas contemporáneos y hacen exposiciones en el lugar, desde fuera de la ciudad a la ciudad. Hacen talleres con la universidad. Les piden a profesores que parte de sus talleres, no, de clases que dan en la universidad, pública, claro, los den ahí y que inviten a gente del barrio, que puedan ir abiertamente al taller, ¿sí? A los cursos que dan, como si fueran clases magistrales abiertas al público, ¿sí? Logran el apoyo tanto del Museo Reina Sofía de Madrid, del director, como del MACBA de Barcelona, porque tienen programas de extensión, ¿no? Le interesa mucho la vinculación social a esas dos instituciones. O sea, ellos detectan que instituciones con mucha visibilidad y mucho peso tienen programas de vinculación social y dicen, queremos un convenio con ellos. Entonces logran traer a los directores o a los coordinadores de área y presentan públicamente un programa de colaboración entre la Casa Invisible, ¿les dije el nombre o no? La Casa Invisible y el MACBA y la Reina Sofía, y sale en los titulares de la prensa. La casa está ilegalmente ocupada. Logran sentar a representantes del ayuntamiento, porque han enrolado a instituciones, a negociar la cesión de la casa para un espacio cultural. Tiene visibilidad mediática, tiene vínculos con los vecinos localmente, tiene claramente una función social, tiene vínculos también con la alta cultura y con la universidad. El ayuntamiento hace un compromiso no escrito de que cede el espacio. Hay un cambio en la administración, en el grupo municipal, y sigue en el poder el mismo equipo previo, pero no tiene, no tiene mayoría, necesita como el apoyo. Y entonces, el apoyo que necesita es de un partido de derecha, de extrema derecha, que está en contra del centro cultural. Y entonces le pone como condición al ayuntamiento para aprobar los presupuestos que cierre el centro cultural. El ayuntamiento dice que sí, que no, decide cerrarlo. Se inventan que en realidad el edificio se está cayendo, que no han hecho las reformas que tenían que hacer, que ellos nunca firmaron nada, después de 10 años. Llevan 10 años con el edificio ocupado, ¿sí? Esto es este verano.
Entonces el ayuntamiento decide cerrar y ya hay una orden judicial de cierre. Hubo una manifestación hace 2 semanas de unas entre 5.000 y 10.000 personas. ¿Por qué? Porque el centro está reticulado localmente, en el barrio. ¿Por qué? Porque la gente, a diferencia del caso de Puebla, siente que el espacio es suyo. Que le están cerrando un espacio a ellos, no a un grupo de artistas de élite que piensa que en realidad los abuelitos del barrio, los ocupas y los estudiantes de matemáticas son unos ignorantes porque no saben de arte. No, el centro lo que hizo fue reticularse localmente, densificó la relación localmente. Aún así, creo que tiene una estrategia bastante top-down. Es cierto, está abierta, ve cuáles son las necesidades locales, se hace necesario en el entorno inmediato, ¿sí? Y opera localmente. Traduce necesidades o conocimientos o saberes globales, pero los arraiga localmente. ¿Qué genera? Un sentido de copertenencia. Quienes usan el espacio sienten que el espacio es suyo y lo están intentando defender y se van a meter un lío el ayuntamiento cuando cierre el espacio, que lo va a cerrar, pero se va a meter en un gran lío, ¿sí? Aún así, insisto, siento que hay una visión como muy centralizada desde la Casa Invisible, como deciden qué programas abrir, no qué talleres articular, para qué gente. Un último ejemplo, el Centro de Cultura Digital, que es un centro estatal, público, con una superinfraestructura en el centro del centro del Distrito Federal, en la avenida de Chapultepec tampoco, Reforma, cerca del bosque de Chapultepec, del parque de Chapultepec, que es totalmente vertical en su estructura, pero es un centro de cultura digital. ¿Qué implica eso? Que en realidad tiene que trabajar con gente muy joven, ¿sí? Entonces lo que hace son talleres, hace talleres de hacktivismo, hace talleres de programación, de software libre, está muy bien. Sigue siendo del centro hacia afuera, lo programa el Centro de Cultura Digital. Pero ¿saben qué hacen? Que deciden qué programan dependiendo de lo que digan los asistentes a los talleres. Los asistentes dicen, ¿saben qué? Oye, qué chido lo del JavaScript, queremos un taller de JavaScript y que lo dé no sé quién. Claro, no basta con que lo diga uno, obviamente. Lo que hacen es que recaban cuáles son las solicitudes de la comunidad. Está lleno de gente joven que siente que el espacio es suyo. ¿Por qué? Porque hace la programación que ellos piden, no la que una élite ilustrada piensa que es la que necesitan. ¿Sí? ¿Ven la idea? O sea, ven que hay una suerte de bidireccionalidad y de reticulación. ¿Qué hace eso? Que estabiliza el proyecto. Enrola a muchos actores y lo estabiliza. Vamos a hacer un descanso y volvemos después para volver sobre el caso de Chela y sus ejemplos, ¿vale? ¿Perdón?